Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, conocer algunas veces, empaparse de la problemática nacional e internacional, pero a la vez a través del diálogo buscar las mejores soluciones. De eso se trata Unidos en Diálogo, buscar las soluciones a la problemática nacional. Así que aquí estamos el día de hoy con otro tema de interés nacional que se ha estado abordando todos estos días debido a lo que sucedió recientemente en relación a la forma en cómo una persona o varias personas o en la casa, en los hogares o en centros de trabajo, hombres maltratando a las mujeres. Y de diferentes formas, algunos en forma verbal y con gesticulaciones corporales y otros con agresiones específicamente e incluso quitándole la vida a las mujeres. ¿Qué podemos hacer realmente para evitar este tipo de problemas? Para eso tenemos invitada a una experta, una mujer que ha dedicado parte de su vida, por no decir toda su vida, a la defensa de los indefensos en el país y de las indefensas en el país. Se trata de la doctora María Angélica Mía, quien le agradecemos por acompañarnos y bienvenida, doctora, a Unidos en Diálogo. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Es siempre tan agradable estar con usted, sobre todo porque se preocupa por los temas que deben ser visibilizados porque constituyen parte de la problemática social del país, y el tema que nos reúne el día de hoy definitivamente debe generarse nuevos espacios para resensibilizar a todas las personas involucradas en la solución de este problema. Así es, y creemos que con su experiencia, con su aportación a la población, para que entendamos, lo importante de esto es no solamente dar cifras de lo que ha sucedido, que tenemos que darlas para que las personas, la población entienda lo que está sucediendo, pero es mucho más importante en esto también qué medidas se pueden adoptar en relación a este tipo de violencia. Pero sí sería bueno hacer un contexto, doctora, de lo que está sucediendo prácticamente en el país en relación a las groserías que se están haciendo en contra de las mujeres en un país donde quien nos gobierna es una mujer, en un país donde la que preside el Consejo Nacional Electoral es una mujer y la que preside la Corte Suprema de Justicia es una mujer. Bueno, hay diferentes secretarías de Estado también dirigidas por mujeres. La Secretaría de Defensa es una mujer también. La Secretaría de Defensa se me olvidaba, es una mujer. Sí, la viceministra de Seguridad es una mujer. Entonces, ¿nos puede poner en contexto usted lo que pasa con todo esto, doctora? Sí, con mucho gusto, doctor. Antes que nada, quisiera yo explicarle a la teleaudiencia que no estamos hablando de un problema de corta evolución. Estamos hablando de un problema social que nos ha acompañado a través de nuestra historia y que está muy vinculado a nuestros estilos de crianza y a la cultura que prevalece en el país. Para ninguno de nosotros es extraño saber que vivimos en un país donde hay una cultura patriarcal y machista, donde desde el momento de nacer empieza una diferenciación entre los seres humanos, porque tierra adentro usted sabe que cuando nace un varón, la mamá se ganó una sopa de gallina, y si nace una niña, pues tortilla tostada con cuajada, ¿verdad? Desde ahí empiezan las diferencias. Aparte de eso, vivimos en una sociedad que perpetúa algunos patrones de abuso hacia la mujer,
donde vemos que hay una tremenda iniquidad en muchísimos espacios. Lo vemos ahorita en política, por ejemplo, con la violencia política que estamos siendo testigos. Lo vemos también en lo que es violencia laboral, cuando vemos lo que se le paga a una mujer y lo que se le paga a un hombre. Lo vemos en espacios donde para que una mujer sea contratada tiene que entregar una prueba de embarazo negativa, negándosele su derecho a poder gestar, procrear y gestar un ser humano. Y así le puedo dar múltiples ejemplos, ¿verdad? Yo misma le puedo contar, estando en la universidad estudiando medicina, yo recuerdo un profesor en quinto año de medicina que éramos solo 2 mujeres en esa aula, obviamente hace muchos años de esto, pero el profesor nos dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué no se regresan a la cocina? Le estoy hablando de un médico especialista que se refirió a nosotros en esa forma despectiva en los años 80, ¿verdad? Pero mi punto es que no estamos hablando de algo que empezó ayer, sino que es algo con lo que hemos crecido, algo que se sostiene a través del tiempo y algo que está teniendo ahorita algunas consecuencias funestas, porque existe lo que conocemos como un proceso de agudización de esta violencia, que es lo que estamos viviendo prácticamente en los últimos 10 años y todavía más agudizado en los últimos 2. Entonces, en resumen, esto es un problema crónico, es producto de una cultura que le da un lugar preferencial a los varones, que minimiza la acción de las mujeres, a pesar de que las mujeres somos más de la mitad de la población y que el matriarcado es la principal figura familiar en el país, y que esta violencia se extiende en todos los espacios, desde el hogar, desde el espacio laboral, pasando por el espacio político hasta un espacio general dentro de nuestra sociedad. No estamos hablando de algo que se inventa, no estamos hablando de algo que ocurre espontáneamente, y es una situación que bajo ningún punto de vista conviene a ninguna sociedad. Realmente, ¿cómo podemos minimizar poco a poco hasta que lleguemos a un nivel adecuado, como en otros países desarrollados, doctora? Que también se ve violencia, pero de una u otra forma es un aspecto menor que en países como los nuestros, en condiciones de subdesarrollo, y que usted lo mencionó y solo me viene a mi mente cada vez que me llaman las personas al programa de salud en relación a los alimentos que se le dan a las mujeres después del parto. Entonces, definitivamente eso es terrible. Pero también lo que usted mencionó se me viene a la mente cuando las mujeres me llaman y me dicen también de algunas agresiones que son objeto por parte de su pareja. Yo lo único que les digo, mire, y riéndome, agarre una cacerola y se la reviente en la cabeza, porque con eso usted lo cura y no le vuelve a pegar ni levantar la mano jamás. Pero definitivamente la mujer que se deja agredir la primera vez, la van a agredir en forma permanente. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir en relación a nuestra experiencia médica, en relación a las consultas que nos hacen a diario, pero lo que necesitamos en este momento es, en primer lugar, conocer las cifras que usted maneja y que hoy que me las mencionó me dejó asustado, porque en el periodo corto en que ha sucedido todo eso, pero después vamos a ir hablando de qué medidas se pueden ir adoptando, aunque sea en forma gradual, pero que se empiecen a tomar ya y no hasta que sucedan mayor situaciones difíciles en el país. Sí, definitivamente. Yo quiero explicarle una cosa, doctor. Una situación solo puede ser modificada cuando se reconoce como un problema. Lo primero que necesitamos es reconocer que la violencia hacia la mujer en este país es un problema de salud pública, digámoslo, ¿ok? Porque lo es, de salud pública. Y para poder trabajar
sobre la solución de un problema de salud pública, es necesario que los tomadores de decisión, entiéndase, sistema de justicia, entiéndase, sistema de acusación, entiéndase, sistema policial, entiéndase, Ministerio Público, pongámosle el nombre de todas las instituciones que están involucradas en esto, tengan la voluntad política, primero, de reconocer el problema como un problema grave y segundo, de enfocar sus recursos hacia una política pública que contribuya a la modificación de este problema, buscando su eventual desaparición. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo le mandé hoy los datos del Centro de Mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias ha habido al 911 de violencia doméstica del 1 de enero al 28 de febrero de este año? 5.900 y pico de denuncias de violencia doméstica. Eso, en cualquier país del mundo, es una bandera roja. Fueron a visitar esos 5.900 y pico de hogares o personas, asumiendo que sea una denuncia por persona. La policía, no lo creo. ¿Se ha llevado un proceso de investigación para esas 5.900 y pico personas? No lo creo. ¿Se ha judicializado estas 5.900 casos? Menos todavía. Entonces, ahí usted tiene sobre qué cosas tenemos que trabajar, ¿ok? Se le pide a la población que denuncie. La población está denunciando. No sé si tuvo usted a bien ver el número de denuncias por departamento. Se fijó que todos los departamentos tienen denuncias, incluido, gracias a Dios, con 30 y pico de denuncias. Un departamento que está prácticamente despoblado. Y aún así hubo 30 y pico de denuncias de violencia doméstica. Entonces, todos los departamentos tienen llamados por violencia doméstica. Es un país en el cual ser mujer es bastante peligroso porque se atenta contra la vida de nosotras. Entonces, para ser más concreta con la respuesta, ¿verdad? ¿Sobre qué cosas tenemos que trabajar? Si se hace la denuncia, se tiene que trabajar sobre el cumplimiento de los protocolos que hay con respecto a los agresores. El día de ayer vivimos la experiencia del periodista Esdras Amado López. Vivimos la experiencia de que su esposa lo denunció por violencia doméstica y vimos que el sistema funcionó a la perfección. Ojalá que lo que vimos ayer se repitiera todos los días en las denuncias, porque eso lograría controlar el problema. Ayer me imagino que como la persona es una figura pública y a los hondureños les gusta el drama y tal vez había intenciones de desviar la atención hacia otras cosas, vaya usted a saber, pero yo quedé altamente sorprendida por el número de efectivos de la policía, por el número de cómo consiguieron la orden de allanamiento rápidamente y cómo funcionó el sistema, pero a la perfección. Y yo me pregunto, ¿funciona así para el resto del país? ¿Para el resto de mujeres? No, no funciona así. Entonces, esa es una cosa sobre la cual los tomadores de decisiones y las personas que designan presupuestos, designan recursos para combatir flagelos, deberían estar pensando. Luego, los procesos de investigación. Ahorita me imagino que está en curso el proceso de ayer, pero me pregunto yo tuve la oportunidad hace más o menos unos 8 meses de estar en una reunión del Poder Judicial aquí en San Pedro Sula y estaban dando datos sobre lo que es violencia doméstica. Mire, doctor, fue impresionante oír que dedican casi la mitad de su tiempo en volver a citar a los agresores que les asignaron una sentencia y no la cumplen. Les vale más o menos un 42% de las audiencias que están teniendo es para regañar al agresor que no hizo caso y que no cumple la sentencia. Entonces estamos viendo que la agresión hacia una mujer no tiene ningún peso cultural porque a un juez lo sentencia y se dan el lujo de no cumplir la sentencia. Cuando se modificó el Código Penal, las penas para violencia doméstica fueron suavizadas de una manera
que haría pensar que, bueno, aquí todo el mundo es racional, todo el mundo es educado y la mayoría de los agresores pasan barriendo calles ahora y haciendo trabajo comunitario. Ese no es el tipo de correctivos que va a funcionar en nuestra sociedad en este momento, ¿ok? Porque no tenemos ese nivel educativo. Doctora, es preocupante. Yo estoy analizando algunas cifras, incluso como las que usted dice, pero al estar viendo esas cifras dije yo, estas son las denuncias y las que no han Ajá, denunciado y las que no y llegan las a que hay que engañar. denunciar porque les quitan la vida, ¿cuántas mujeres serán? ¿Serán menos, el doble, triple o no sé? No sé, Eso es habría que hacer terrible. algún tipo de estudio, algún tipo de regresión matemática, ¿verdad? Para calcular si esto es la punta del iceberg, cuántas no denuncian. La cultura denuncia ha mejorado, doctor. Las mujeres denuncian. Es en el camino que van perdiendo fuerza, ¿ok? Porque se quedan sin apoyo económico, porque se quedan sin hogar, se quedan sin un techo para protegerse ellas y sus hijos, porque el denunciado las persigue para continuar agrediéndolas, algunas las mata, ¿verdad? Hemos visto unos casos terribles últimamente porque algo que llama la atención también con respecto a esta violencia es que está subiendo no solo numéricamente, sino que con respecto a la hazaña, con que están maltratando y matando mujeres, ¿ok? Ya no sé si usted ha tenido la curiosidad de ver los últimos crímenes en que han muerto mujeres, cuántas han aparecido en maletas desmembradas. Incluso quiero recordar uno que a mí me caló y no dejo de mencionarlo porque parece que a todo el mundo se le olvidó ya, la niña de Tocoa. La niña de Tocoa que la desmembraron. Aquí a la morgue vinieron sus miembros separados de su cuerpecito. Una criatura de 10 años, ¿cómo es posible que estamos en una sociedad que no se encolerizó al escuchar que una niña de 10 años había sido desmembrada? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa? Eso es algo dantesco, es algo que a cualquier persona con 2 gramos de empatía debería horrorizar y exigir castigo al hechor de tal acción, porque es una acción totalmente, eh, ¿cómo le puedo decir? Sin conciencia. Es una cosa espantosa y como sociedad no dijimos absolutamente nada. Definitivamente, y bueno, lo que ha sucedido, como dice usted, eh, incluso con personas públicas y que son un ejemplo para que eso le dé la capacidad a los que abusan de las mujeres a seguir abusando de las mujeres. Lo que sucedió recientemente en Yes. el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que altos funcionarios haciendo algún acto irreverente, por no decir otra palabra, y que no han entendido que el ser funcionario público, ya sea civil o militar, son un ejemplo y sirven para que el resto de la población pues le siga el ejemplo y le tenga, si aquel no le da, pues entonces hacemos lo que queremos hacer. Así es, usted lo puede ver, un ejemplo que le puedo dar sin temor a equivocarme, es la mofa que hace gran parte de la población de la dignidad de la presidenta de la República. Usted puede meterse en cualquier red social y es una irreverencia y un irrespeto a la figura de la presidencia de la República que no tiene nombre y no debería ser así. Y lo peor es que la mofa se basa en su condición femenina. No buscan otro espacio para hacer sus acciones irrespetuosas, sino que su condición femenina es la base para generar este irrespeto. Como un ejemplo, lo mismo le puedo decir de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? ¿Por qué se están quejando de las 2 mujeres? ¿Por qué no se quejan del concejal Ochoa? Si los 3 son responsables. Además, ahí no tiene nada que ver que sean mujeres y hombres, ahí son 3 concejales. 3 concejales. Lo mismo fue el despliegue
de poder, cuando, como usted lo menciona, cuando entró el general Hernández con todo su despliegue militar, pero igual, eso debería ser visualizado como un despliegue innecesario ante tres personas que representan una institución electoral. Entonces, tenemos serios problemas con el manejo del poder, tenemos serios problemas con la conceptualización de los espacios en los cuales se desarrollan mujeres. Eh, Igual, lo mismo puede ver desde las personas que le hacen oposición. ¿A quién le puedo decir, por ejemplo, ahorita que le han hecho a la ministra Julicia Villanueva? A la ministra Villanueva le han hecho cualquier cantidad de oprobio, ¿verdad? Solo por su condición femenina en un mundo masculino. Entonces, todo esto obedece a patrones culturales, ¿verdad? Lo que sí debemos establecer es que tenemos que visualizarnos de una forma equitativa, pero tenemos que entender también que hay diferencias, ¿verdad? Que no somos tan iguales como se pretende ser. Desde la biología, ¿verdad? No va a ser lo mismo su fuerza, doctor, que la mía, por más grande que sea yo, y usted lo sabe. Usted sabe que no puede atacarme porque por mi condición biológica soy menos musculosa, tengo menos hemoglobina, me explico. Usted ya sabe que yo estoy en una desventaja en frente a usted por ser un hombre. Entonces, al saber eso, le corresponde a usted tratarme como es debido, ¿cierto o no? Pensando en lo que usted mencionó con lo de la Presidenta de la República, porque definitivamente si nos vamos años atrás, primera mujer electa como presidente. ¿Ah? Algo que se creía prácticamente difícil e irracional en un país como el nuestro, y que incluso yo he dicho eso, que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que no tuvo la oportunidad de ser electa Kamala Harris, yo decía mucho tiempo antes, no, es que Estados Unidos incluso son un poco más machistas que los latinos, los norteamericanos, los sangre Va a azul que pasar, se denominan va ellos. a pasar mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo antes de que hagamos una presidenta norteamericana. Sin embargo, le recuerdo que quien maneja el Comando Sur en este momento es una mujer. Es una mujer. Sí. Pero lo que le quiero decir yo, esa situación y mofa que usted dice, y me hace sentir mal, le cuento, porque como hondureño, sea la figura presidencial, tenemos que respetarla. Como presidente, Así es, sea hombre o sea así es. mujer. Pero aún más me caló sus palabras y me hace sentir difícil al ver esa realidad de la mofa que le pasan haciendo a la ciudadana presidente de la República, que no se merece realmente eso por ser Así una es. mujer, pero también por ser presidente de un país como el nuestro. Pero Así es. entonces, ¿qué hacemos? Porque hay algo ahí que está fallando incluso desde ese nivel, que ha logrado que se pueda seguir haciendo esa mofa de ella que, repito, así como usted, para mí no es correcta. No, no es correcta bajo ningún punto de vista porque la investidura presidencial Definitivamente. tiene una dignidad implícita y que debe ser respetada, ¿verdad? Y Y que debe ser mujer, por respetada. lo tanto. Así es, y todavía más si es una mujer, ¿verdad? Porque sabemos que es una persona que físicamente va a estar en desventaja en frente a un hombre. No mentalmente, pero físicamente sí. Entonces, y ese fue un ejemplo que le doy. No respetamos nosotros, no respetamos los espacios donde hay mujeres. Y digo, no respetamos porque he escuchado muchas mujeres ser todavía mucho más groseras que los hombres con las mismas mujeres. Me explico, en esta sociedad hay unas mujeres que son, si vale la pena decirlo, más misóginas que un hombre. Y siguen atacando a la mujer. Hoy oía, por ejemplo, con este problema que ha habido con el señor Esdras, ¿verdad? Obviamente
Yo sí creo que si la señora lo denunció es porque pasó algo. Ninguna mujer se inventa ni se expone públicamente por nada. Así de sencillo, ¿verdad? Y si la señora dijo que la lastimaron es porque probablemente la lastimaron. Eso es una realidad. Pero, ¿qué es lo que hemos visualizado en los medios? Politizando el problema, número uno, sacando otras cosas a la luz, al punto que ya el hecho que la señora se haya quejado de un ataque hacia ella queda reducido a su mínima expresión. Entonces, ¿cómo estamos actuando nosotros como medios de comunicación en los cuales enfilamos nuestros recursos para minimizar lo que una persona expresa que le fue hecho? La señora no se está inventando que la agredieron, ¿ok? ¿Me entiende mi punto, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que Sí, hacer? sí le Entonces, en entiendo, primer pero lugar, fíjese que también aquí hay otro aspecto, doctora. ¿Qué sucede o quién, y por qué no decirlo así, quién tiene la culpa realmente de que esto suceda? Porque si son 5.900 casos, 5.901 con ese caso, a los sí, 5.900 no les hicieron caso, no hicieron nada, y solo al 5.901. Entonces, así ¿quién tiene es. la culpa de que ese tipo de acciones se politicen y se degeneren en algo que no hay importancia a un tema que pone en riesgo la vida de las mujeres? Sí, simple y sencillamente no se le da el peso porque el ejemplo que le estoy poniendo es enseñar cómo el problema original se diluyó y terminó siendo cualquier cosa menos violencia doméstica. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de los casos ocurre de esa manera. Se minimiza. Bueno, le voy a dar un ejemplo de una pobladora que yo conocí aquí en San Pedro Sula. Su marido le pegaba y le pegaba y le pegaba. Ella iba a la posta y lo denunciaba. Los de la posta le decían, no podemos hacer nada, pero le vamos a dar un consejo. Guarde un cuchillo y la próxima vez que el ataque, métale el cuchillo, que ahí sí la vamos a poder ayudar mejor. Entonces ahí tienes a pobre mujer planificando el homicidio de su esposo para que la policía No, eso pudiera ayudarle. está mejor con la Entonces, cacerola. no, no, es que ni es la cacerola, doctor, es que simplemente si un hombre le levanta la mano, usted va, lo denuncia y que ese hombre se desaparezca de su vida, ¿me explico? Que la deje en paz, porque la ley debe tener ese efecto, pero sobre todo en la mentalidad de los ciudadanos. Debería existir la preocupación de que si yo toco a una mujer, ofendo a una mujer, violento a una mujer, voy a tener que pagar por mi acción, y eso no existe. El nivel de impunidad que tenemos en este país ha generado una tranquilidad de mente que cualquiera se siente seguro agraviando a una mujer. Completamente seguro porque no le va a Bueno, pasar nada como y le hay que repito, eso lo trabajar. vimos públicamente con un funcionario uniformado tratando inadecuadamente a una dama como es la presidente del Consejo Nacional Electoral. Si ese ejemplo se Así vio es. a la simple vista, ¿cómo va a estar presentándose ese tipo de situaciones en el pueblo en general? Pero el agravante que los 5.900 casos no se escuchan, no se oyen, no se hace nada, solo al 5.901. Así es. Así eso es lo que deberíamos estar viendo, los tomadores de decisiones. Usted solo puede resolver un problema cuando se da cuenta que el problema existe y lo quiere ver, doctor. Así de sencillo. Mientras usted no quiera ver un problema, puede pasar miles de cosas y no se va a resolver, ¿ok? Entonces, tenemos todas esas llamadas al 911. El 911 de alguna manera genera estadística y agrupa estadística. Y la data es muy importante para tomar decisiones correctas en una nación. Yo soy una fiel creyente de las bases de datos. Mi pregunta es, si el 911 está generando esta data, ¿cómo es posible
que las instituciones del Estado que están vinculadas a mejorar estos problemas no hayan desarrollado una política pública. ¿Por qué? ¿Por qué no han hecho esto? Porque no les interesa, doctor. Simple y sencillamente no hay voluntad política, a pesar de que estamos rodeadas de mujeres en puestos altos, ¿verdad? Altos. ¿Qué es lo que, pongamos un ejemplo, en qué está enfocada la Corte ahorita? ¿En qué está enfocada la Corte? ¿Cuáles son no, yo no he visto todavía la línea que está siguiendo la Corte. Sin embargo, tengo entendido que está desarrollando una educación con enfoque de género, lo cual es aplaudible, ¿verdad? Pero no escucho que se estén generando más espacios de juzgados, de fiscales, de jueces, para acelerar la mora con respecto a los delitos contra la mujer, que debería ser una política, ¿no? Bueno, definitivamente. Nos vamos a ir a una pausa, doctora. Cuando retornemos, eso que usted acaba de decir, por ejemplo, ¿qué es lo que en este caso a las dos mujeres que manejan prácticamente el país, una en el poder ejecutivo y otra en el poder judicial, qué les podemos decir a ellas? Pues estamos a tiempo de decirles a ellas de que hagan algo por las mujeres que están muriendo, que están siendo agredidas, estas 5.900 y fracción que hicieron la denuncia, más las que no hicieron la denuncia, pero que también desmistifiquen esa situación en la cual nos han metido y, por ejemplo, por ser una figura pública, o qué sé yo, es que pudo haber sido Juan, María o Pedro o José. Cualquier ciudadano de esos 5.900, no el caso 1901. Eso no se ve favorable, y no se ve favorable al país teniendo una presidente de la República mujer y una presidente de la Corte Suprema mujer. ¿Qué podemos decirle a ellas? Pero después de que vengamos de la pausa vamos a abordar esta situación en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer la problemática nacional e internacional, pero a la vez a través del diálogo brindar las mejores soluciones. Y eso estamos haciendo el día de hoy ante un tema que es doloroso, y les digo yo por qué doloroso, porque, bueno, la doctora y su servidor somos médicos, vemos con mucha frecuencia el sufrimiento de mujeres y destrucción de hogares por la violencia intrafamiliar, pero más el sufrimiento y la degeneración familiar que surge de todo esto. Pero en este momento que estamos hablando, lo que me ha impactado a mí más, y con los datos que me brindó la doctora el día de hoy, es que tenemos una presidente mujer, doña Xiomara Castro, que yo en lo personal nunca le he faltado el respeto, no cabe en mí eso, y hasta ahora que usted lo menciona, doctora, tanto maltrato y tanto grosería que se le dice a ella por las diferentes redes y medios. Y tenemos también una presidenta de la Corte, pero yo creo que ellas no van a hacer nada llamando a los juzgados, a todos aquellos que las denigren a través de los medios de comunicación. Ahí hay algo que está fallando entre ellas y que no se han asesorado adecuadamente para que eso no suceda, y en lugar, por ejemplo, como sucedió con Margaret Thatcher, la mujer de hierro, que todo el mundo la apreciaba. Y entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Angela Merkel. Ya, ¿verdad? Sí, definitivamente. Mire, ellas con denunciar y con querellar, pues no van a lograr mayor cosa, porque siempre hay espacios que hacen del chiste y hacen del sarcasmo pues su nido, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero sí podrían
iniciar un movimiento destinado a generar el respeto que todas merecemos, estemos en el puesto donde estemos, ¿verdad? Claro, ellas tienen de las más altas investiduras en el país, pero el mismo respeto lo merece una persona que esté haciendo oficios domésticos, el mismo respeto lo merece una persona que esté dando clases en una escuela, el mismo respeto lo merece una enfermera, un médico, un médico. Fíjese que para no irnos muy lejos, le puedo poner un ejemplo de cómo las culturas y la educación cambian los enfoques. En Costa Rica, bajo ningún punto los muchachos jóvenes, le digo porque un hijo de una amiga de Costa Rica vino acá y se quedó frío cuando vio que los amigos tocaban a la mesera del bar donde estaban. Y él les dijo, esto en Costa Rica es impensable, tocar a la empleada. Eso es impensable. Y incluso él dijo, no, no, esto es como salvaje, se comportan como salvajes. Ya en Costa Rica no le pueden decir un piropo en la calle porque está catalogado como acoso, como acoso. Y vemos que un país tan cercano y cómo ha evolucionado en la construcción de una cultura de respeto hacia la vida femenina y hacia la vida en general. Entonces, ese es el tipo de cosas hacia las cuales nosotros tenemos que voltear nuestros ojos y sugerirla, ¿por qué no?, a nuestros gobernantes. Tenemos que empezar a trabajar una cultura de respeto hacia las mujeres y respeto hacia la vida y la integridad física de las mujeres. Y eso solo puede hacerse a través de la educación formal, informal, como usted quiera, pero empezar a meterlo en la mente de los ciudadanos, el respeto a la vida y sobre todo a la vida femenina debe ser parte del desarrollo de nuestro país. Doctora, pero ¿a quién le interesará ese desastre, ese relajo, esa ingobernanza, ingobernabilidad? Incluso cuando tenemos en el país una constitución de la República que menciona con detalles cada uno de los derechos que tenemos los hondureños y hondureñas en el país y cómo nos podemos regir ante ese tipo de situaciones. ¿A quién le interesa el desorden en el país para que estemos como estemos? Tenemos una constitución preciosa, ¿ok? Sin embargo, la clase política se ha dedicado los últimos 20 años a maltratarla, a vilipendiarla y a hacer con ella lo que han querido, tristemente, ¿verdad? ¿Será porque nosotros se dice la Constitución como mujer? Es una mujer y Honduras tiene nombre de mujer también, ¿ok? La República es ¿será por eso el maltrato que estamos como país y como Constitución? Es un irrespeto a todo eso. Yo siempre parafraseo a mi abuela era una mujer muy sabia. Y voy a parafrasearla ahorita con un refrán muy popular que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos liderazgos, doctor, en este país, ¿verdad?, que les encanta el caos y navegan divinamente cuando toda la situación está caótica. Les encanta generar antagonismo, les encanta generar polarización y les encanta generar un sentimiento de odio entre los mismos hermanos hondureños. Creo que todos ya tenemos los ojos bien abiertos hacia ese tipo de artimañas, sistemas, métodos políticos, ¿verdad? Y un ejemplo fueron las últimas elecciones. Estas elecciones generales, doctor, van a estar determinadas por el voto femenino, ¿ok? La data nos dice que en este país las mujeres son las que eligen las autoridades y numéricamente somos superiores. Yo quisiera invitar a las mujeres hondureñas a reflexionar sobre su voto, a reflexionar en quién van a posar su confianza y a todas las que son candidatas políticas expresar claramente cuáles son sus intenciones con respecto a la protección de la vida femenina en este país. Y sobre todo, vida femenina de menores de edad también, están siendo víctimas en este momento de trata,
de violaciones, de vilipendios, de abuso sexual y de asesinato. Eso es reflexivo, pero se me viene a la mente que incluso una de las candidatas existentes en este momento menciona que el mejor ejemplo para ella es Cuba. Y ahí las mujeres en Cuba sufren un poco más que nuestras mujeres. Mire, doctora, aquí sí voy a hacer un pensamiento personal. Yo no entiendo cuál es la obsesión de importar estilos de vida de otras naciones, sobre todo naciones en las cuales sabemos que la problemática social existe y es enorme. Yo quisiera escuchar políticos diciendo vamos a importar el estilo de vida de Japón, vamos a importar el estilo de vida de Finlandia, países que son de centro izquierda y todos lo sabemos, pero que viven súper bien, súper bien. Nadie menciona esos países. No entiendo por qué, ¿verdad? Yo no creo que esto es una cuestión de ideologías. Sinceramente creo que este país lo que ha perdido es la formación entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Maltratar a una mujer bajo ningún punto es correcto, como no lo es maltratar a ningún ser humano, pero una mujer mucho menos porque se encuentra en una condición inferior para poderse defender físicamente. Mentalmente no, físicamente no tenemos la fuerza de un hombre, no la tenemos. Entonces, cuando oigo ese tipo de cosas, a mí me cansan porque no deberíamos estar volteando los ojos hacia ningún modelo, sino estar construyendo nuestro modelo de desarrollo apropiado a nuestro país, un país chiquito, que con un poco de voluntad podría ser una cosa maravillosa. Sin embargo, pareciera ser que nos quitan la vida otros países a los cuales no nos unen mayores lazos, ¿ok? Porque quizás el único país de los que ellos mencionan con los que podríamos tener un lazo cercano sea Nicaragua, ¿verdad? Que nos puede unir a algo de cultura y sin embargo hablamos diferente, los acentos son diferentes, las comidas son diferentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo pienso que se generan muchas cortinas de humo, muchos distractores y no terminamos de aterrizar en lo que es el punto importante. Este país clama por seguridad, por trabajo y por alimentos. Ese es el clamor del pueblo. Ahí es donde deberíamos estar trabajando y ahí es donde deberían estar dirigidos los discursos de estos políticos que se mueren por llegar a hacer nada al gobierno, pero que por lo menos deberían tener un discurso que tomar estos elementos en cuenta y no lo tienen, ¿verdad? Ninguno, ni las mujeres siquiera están hablando de qué van a hacer para parar la violencia de las mujeres porque no ven un problema que existe. Y como le repito, es que no ve el problema, no va a buscar solución. Definitivamente que no. Y al final de cuentas, quien sigue sufriendo es el pueblo, en este caso las mujeres. Pero eso que usted acaba de decir de distracciones, en este momento incluso en los medios de comunicación se menciona que anda aquí en el país algún tipo de asesores en querer cambiar nuestra Carta Magna. ¿Será esa la situación? Ahí ya no salimos del tema, pero ahí ya no salimos del tema completamente de violencia a la mujer, pero solo voy a resumirle rápidamente. Lo que pasó el 9 de marzo es una anormalidad total. ¿Cuáles son las intenciones de eso? Pueden ser múltiples. Pueden ser múltiples, no podemos afirmar una específica. Lo que sí es que ninguna le conviene al país y que pusieron al país en una situación de incertidumbre, de estrés, de ansiedad y que eso se traduce en aumento de niveles de violencia. Eso es un hecho. Cuando un espacio está sometido a la incertidumbre, a la vulnerabilidad, a la agresividad manifiesta que hemos visto ahorita, porque hemos visto agresividad en todos lados. Se están matando unos con otros la clase política y espera que el pueblo vaya a matarse por ellos y no va a pasar. Entonces,
en la medida que usted le vaya, como decimos popularmente, metiéndole ocote al fuego, mayor va a ser la llama. Entonces, hay que hacer un llamado a la reflexión, hacer las cosas sensatas y como deben ser, ¿verdad? Y como deben ser, de la forma correcta, doctor, porque repito, aquí lo único que estamos viviendo como país, en todos los aspectos y en la problemática que nos rodea, es un enfrentamiento del bien con el mal, de lo correcto con lo incorrecto, y de lo corrupto con lo que es adecuado. Bueno, en este caso, doctora, es importante, y como dice usted, nos salimos del tema en relación a la violencia en contra de la mujer. Pero es que cuando usted habla, cada vez me hace recordar otros aspectos. Y entre ellos, por ejemplo, lo que usted mencionó el día 9 de marzo, donde inclusive la mayoría de personas que habían haciendo fila, esperando no solamente de las 7 de la mañana del día domingo 9, sino que pasaron las 10 de la mañana y ahí estaban mayoría de mujeres. Pasaron las 2 de la tarde y estaban las mujeres, incluso hasta con bebés en brazos y mujeres ya mayores. Pero no es ese lo sorprendente. Es que todavía a las 9 de la noche del día domingo, después de que oficialmente a las 5 de la tarde se cierran las elecciones y se han cerrado casi siempre en todos los procesos, en este se dio el fenómeno que eran las 9 de la noche y todavía no habían llegado las urnas a algunos lugares, pero estaban las mujeres haciendo fila y llegaron las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y las 5 de la mañana del día lunes y las mujeres todavía ejerciendo el sufragio y en paz, en tranquilidad, en armonía, más que una que me anda por un otro lugar, pero poquito, incluso que eso me llamó la atención a mí. Y yo considero incluso que deberíamos de promover que el pueblo hondureño como tal, se merece el Premio Nobel de la Paz, porque por más que lo pullaron, como decían, así como es el refrán, que no hay que pullar al macho con vara corta, pero pullaron. Así va a continuar, doctor, así va a continuar. Y no lograron que los hondureños y hondureñas se pusieran violentos. Están tratando de echarnos a pelear unos con otros para mantener ese caos que le digo que es vital para su buen desempeño, ¿verdad? Porque les gusta vivir en caos. Pero ya el pueblo hondureño en ese sentido está cansado y hay un hartazgo generalizado. Y en el grupo femenino se percibe más ese hartazgo, ¿ok? Mucho más. Entonces, las próximas elecciones, muchos analistas hablan de la relevancia de la juventud. Yo voy a diferir un poquito. Yo creo que las próximas elecciones y los próximos movimientos de este país que van a determinar el futuro de este país van a estar liderados por mujeres y van a estar fortalecidos por mujeres, ¿verdad? Numéricamente es el grupo mayor. No tendría por qué ser de otra manera tampoco, ¿ok? Bueno, esperamos que esa conciencia en la mayoría del pueblo hondureño se despierte, principalmente en las mujeres, pero también en los jóvenes y en toda la población, porque el mantenernos en ese caos, mantenernos en ese sufrimiento permanente y en ese circo y horrible de repente, o sea, ni siquiera es un buen circo, hacen que el país retroceda con lo que usted dice, económicamente, generando desempleo, generando hambre porque no hay alimento en las mesas, generando enfermedades y deteriorando la educación. Entonces, ese caos, eso es lo que hace que este país tenga las dificultades de salir del subdesarrollo y mejorar lo que es las necesidades básicas del pueblo hondureño. Así es. Así es. Yo pienso que tenemos que reflexionar mucho, tenemos que actuar de una manera más técnica al respecto y por eso me refiero voltear nuestros ojos hacia los datos. Los datos nos dicen la realidad del país. En cuanto a violencia, tenemos excelentes lugares que recogen una data que puede permitir la emisión de políticas públicas y darnos el norte hacia dónde enfilar nuestros pasos para resolver esta calamidad.
¿verdad? El Observatorio de la Violencia de la Universidad, dirigido por una mujer, proporciona datos de muy buena calidad. El Centro de Mujeres, también dirigido por mujeres, proporciona también una verdadera fotografía mes a mes de lo que está ocurriendo en el país. Pienso que tenemos la materia prima para poder formar un espacio que cambie la realidad nacional en lo que respecta a violencia a las mujeres. ¿Qué es lo que se ocupa? Voluntad política, doctor. Yo puedo decirlo, las que recaudan y analizan los datos lo pueden decir, pero si no tenemos una verdadera voluntad política atrás de políticas públicas dirigidas a mejorar la situación, no estamos haciendo absolutamente nada. Pero como población tenemos el derecho y el deber de exigir que se hagan esas políticas públicas. Claro, y lo hacemos. Estamos un montón de mujeres que así nos dicen viejas locas, porque así nos tratan, y esa es parte de la violencia que hay también, ¿verdad? Viejas locas, machorras, usted no tiene idea de todo lo que nos dicen, ¿verdad? Claro, existimos las voces en la ciudadanía que elevamos la voz una y otra vez, y somos persistentes, tenaces, y nos hacemos viejos diciendo esto, pero le recuerdo, una golondrina no hace verano, y esto tiene dos brazos, el brazo que exige y el brazo que debe ejecutar, y ese brazo que debe ejecutar es el brazo estatal, y si no hay voluntad política para ver un problema, el problema sigue invisible. Doctora, pero la situación es que no solo la presidenta de la República es mujer, no solo la presidente de la Corte Suprema es mujer. Hay una gran cantidad, yo creo que no sé si son 50 y tantos o 60 mujeres en el Congreso Nacional. Pero, sin embargo, le voy a contar, en este gobierno es el gobierno que menos presencia femenina ha tenido en cargos de elección popular y cargos dentro del aparataje gubernamental, ¿ok? No se llega, creo que ni a un 25%. En el gobierno anterior había un 30%. Acuérdense que lo que se está buscando es la paridad, ¿verdad? 50-50. El gobierno anterior tenía un 30 y pico, y ahorita creo que es el gobierno en el que menos mujeres hay en cargos de decisión, ¿ok? Pero ¿eso a qué se debe? Porque en realidad no se trata solo de la paridad, se trata de las acciones que las mujeres han hecho en el transcurso de los gobiernos anteriores. O sea, problema, como usted lo dijo, no es nuevo. Entonces, y si en este momento ustedes organizadas y hay mujeres en el Congreso Nacional, mujeres en la Corte Suprema, mujeres en la Presidencia de la República, ¿a quién debe ir dirigida este mensaje? Pues definitivamente eso nos afecta como sociedad, porque no se toman las decisiones que se deben tomar para la protección no solo de las mujeres, sino que de la sociedad en general, pero específicamente de las mujeres. Sí, vuelvo al punto. Hay mujeres en puestos de decisión, pero hay hombres alrededor de ellas que no permiten que tomen las decisiones también. ¿Ok? Tenemos, y con las excusas del caso, por ejemplo, un presidente del Congreso Nacional que tiene una demanda de paternidad fuera de su familia. Esos no son buenos ejemplos, doctor, ¿ok? No quiero juzgar, pero no son buenos ejemplos, ¿verdad? Tenemos el caso del periodista Esdras, que es un comunicador muy conocido, que tiene mucha influencia en el espacio político periodístico, y resulta que es un maltratador, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro ejemplo le puedo poner? Tenemos vuelvo a la doctora Julissa, que creo que es de las que ha sido más vilipendiadas en este gobierno, una mujer que la ponen en una secretaría liderada por hombres, donde sus jefes inmediatos la denigran, solo por ser su condición de mujer, nada más. Entonces, ¿a quién le conviene que este problema se visibilice? A ellos no les conviene. Entonces, la orden es, no se visibiliza nada más. Bueno, hemos oído declaraciones del secretario
de seguridad diciendo que la violencia ha disminuido en el país, hombre. ¿O no ha oído esos comentarios usted? No, definitivamente, y dan risa porque No, a diario se ve la yo me realidad. acuerdo, O sea, ¿te yo acuerdas creo que que es que no salen muchísimos años, ni a la cuadra, ni y mucho peor a un mercado te acuerdas hace o qué sé muchísimos yo. años que hubo un secretario de seguridad que dijo que era una falsa percepción? Solo de eso me acordaba yo, pero hace muchos años salió aquel secretario diciendo es una falsa percepción y nos estaban matando, ¿ah? Pero bueno, Sí. entonces usted me hizo una pregunta concreta y le quiero dar la respuesta concreta. ¿A quién le interesa que esto no se visibilice? Obviamente, doctor, a todos los tomadores de decisión que por A o por B están involucrados en actos que denigran a la mujer. ¿Ok? Bueno, lamentablemente hemos llegado casi al final del programa. Me gustaría escuchar sus palabras finales, doctora. Bueno, primero agradecerle el espacio. Como siempre, es bueno tener un lugar donde poder expresar una situación que afecta a gran mayoría de la población. Yo quisiera hacer un llamado a las mujeres de Honduras a que unamos nuestras fuerzas, unamos nuestras manos, unamos nuestra presencia física y exijamos el respeto que nos merecemos. Somos una fuerza considerable en el país y no hemos sacado provecho de esa fuerza, ¿verdad? No se trata de generar espacios de caos para nada. Se habla de una organización adecuada para poder presionar y poder obtener una verdadera respuesta a la problemática que nos aqueja y que afecta nuestra integridad física, la de nuestras hijas, la de nuestras nietas, la de nuestras hermanas, la de nuestras madres, etcétera. ¿Okay? Se trata de que solo unidas como un bloque vamos a poder ejercer la presión adecuada para que esta historia de violencia y muerte termine de una vez por todas en este país. Bueno, muchas gracias, doctora. Quiero manifestarle que para nosotros, en Unidos en Diálogo, creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.